A Occidente, y solo a Occidente, le ha cabido en gracia de nacer dentro del signo de un universo acabado, donde religión y arte son una misma cosa, el universo de la epopeya de Homero. Este mundo era tan rico y lleno que la filosofía y la religión, al rebasar sus orígenes, desarrollaron sus mutuas implicaciones, tratando de recuperar por diversos caminos, con mayor o menor éxito, otros valores perdidos. El arte sigue bajo el manto de Homero. Platón mismo, que lo combate, lo cita cada 2 por 3 en su obra. Para Aristóteles es el origen normativo de toda la poesía. De la épica, su arte compositivo y narrativo es útil en comparación con los demás. De la tragedia y también de la comedia. Y aunque el teatro necesitará tiempo para madurar su propia forma, el lenguaje y pensamientos de Homero supera a todos los posteriores. El propio Esquilo designaba sus piezas como bocados del gran banquete de Homero. Los claros perfiles de sus figuras divinas, conscientemente destacadas de las informes divinidades asiáticas y minoicas, siguen siendo definitivos para los griegos, a pesar de todas las oposiciones y añadiduras como Dionisios, y desde su perspectiva transformaron los romanos sus propias divinidades. El Olimpo y las musas siguen influyendo en la Edad Media, con Dante y Boccaccio, en el Renacimiento y en el Barroco, en los clásicos franceses, españoles, ingleses y alemanes. Este es un fragmento de la obra de Hans Urs von Balthasar, Gloria, la parte de la metafísica Edad Antigua. Bienvenidos al Club Dalroy. Probablemente este sea el episodio al que yo más entusiasta llego, que es el episodio que vamos a dedicar nuestro ciclo de grandes libros en perspectiva cristiana a Homero. No será el único, porque hablaremos también más adelante de la Odisea, pero bueno, a mí tengo un particular aprecio por la Ilíada, que es de lo que vamos a hablar hoy, y lo haremos en primer lugar con Javier Crevillén, doctor en Humanidades por esta casa, muy amigo del Club Dalroy y también un fan como yo de la Ilíada. Nos acompaña también Victoria Hernández, que es la directora del grado en Humanidades, que es nuestro aliado principal en esta tarea entre el Club Dalroy y el grado de Humanidades para llevar a cabo esta maravillosa tertulia y las que siguen. Y quien va a llevar la voz cantante es nuestro querido Javier Rubio Ípola. Como sabéis, es un señor que siempre habla de Tolkien, pero a veces también habla de Homero y de Dante. Así que hoy te podrás resarcir de ese mantra que tienes de tolkieniano hablando de Homero. Tolkien es una especie de Homero del siglo XX. Bien, el que nos ha presentado, que ha sido Santi Bell, nuestro capitán Dalroy, y ese falso belga pseudo-argentino-español. Y vamos a enfrentarnos a la tarea mucho más complicada, mucho más difícil que conquistar Troya, es intentar hablar de la Ilíada en 1 hora. Entonces vamos a ver qué sale y cómo sale, porque tú vienes con mucho entusiasmo, yo vengo con temor y temblor, pero vamos a ponernos a la tarea cuanto antes. Yo lo que os propongo, si queréis, es vamos a hacer primero una presentación de la Ilíada, de los grandes capítulos, por decirlo así, de la Ilíada, y luego vamos a meternos en faena y vamos a meternos con textos y con temas de fondo y demás. Entonces, la Ilíada empieza con un pequeño prólogo que es absolutamente maravilloso. Yo creo que de lo mejor que se ha escrito en toda la historia de la literatura. Obviamente aquí la única que está cualificada realmente para hablar de literatura es Victoria, pero bueno, precisamente por no estar cualificado me atrevo a hacer este tipo de juicios apresurados y de valor. 9 versos que resumen toda una obra de 15.000. Está escrito todo ahí. Y además es impresionante porque da claves que van a aparecer en el canto 24. Alucinante. Pero bueno, es un texto que nos presenta pues, cómo los griegos van a sufrir una serie de catástrofes en este gran acontecimiento que es la Ilíada, la conquista de Troya, ¿no? La conquista de Ilión, la ciudad de Ilión, que por eso se llama Ilíada. Entonces, hay que entender que Homero lo que está haciendo es coger un tema que es muy anterior a él, probablemente entre 3 y 4 siglos anterior a él, de esa época de la unificación micénica, del imperio micénico, y está utilizando un poco esos temas mitológicos como excusa para hablarnos, ¿no? para hacer lo que nos ha dicho von Balthasar en este texto, ¿no? Para presentarnos un universo culturalmente acabado, ¿no? y una serie de semillas literarias, artísticas y de pensamiento filosófico, teológico y demás que van a germinar en la civilización occidental y que todavía siguen dando fruto, ¿no? Es uno de estos cantos con una potencia genuinamente civilizatoria y cultural
del cual todavía seguimos bebiendo, ¿no? Como una fuente inagotable que ha permanecido y seguirá permaneciendo, ¿no? Haciendo honor a ese, precisamente, recuerda musas a Aquiles. Estamos recordando hoy a Aquiles, ¿no? Y ese es un poco el contexto de este gran proyecto de una Micenas unificada que se enfrenta a los pueblos orientales, a los pueblos que, efectivamente, asiáticos, que diríamos que es la parte más occidental de la península Anatolia. Todos esos pequeños reinos unificados se enfrentan al gran imperio micénico y esto, imperio micénico. efectivamente, y esto cuaja en la conquista de Troya. Hay otro mito por detrás que es muy importante, que es el de la ¿cómo se llama? El de la manzana de la discordia, efectivamente, que tampoco vamos a meternos mucho por ahí porque si no terminamos hablando del origen del cosmos y de Urano ¿no? Pero hay muchos temas mitológicos. De todas formas está claro que para Homero todos esos son como excusas, por decirlo así, o como figurantes para hablar de lo que él realmente quiere hablar, que es del drama humano y del drama divino y de la civilización. Digamos que todo ese universo mitológico, que eso, podemos irnos casi hasta la génesis, ¿no? de cómo surge el universo, o sea, como que confluyen muchos temas mitológicos en la guerra de Troya, ¿no? O sea, todo le sirve, hay como un lore detrás que le sirve a Homero para contar, pues eso, este drama humano. Y luego, pues, lo que has dicho, ¿no? La guerra de Troya tiene lugar como en el siglo XIII a.C., Homero escribe en el VIII, más o menos, antes de Cristo, ¿no? Claro, cuando efectivamente en los pueblos del mar antes, aunque la edad de hierro ha sido destruida y demás, y entonces es muy interesante porque efectivamente es una obra civilizatoria en el sentido de que presenta un ideal, o sea, es una especie de reconstrucción de algo que ya fue, ¿no? De la edad heroica, y o sea, de concepciones actuales del momento en el que escribe Homero, de su panteón y demás, y una especie de ideal de futuro, ¿no? De ideal heroico. Y además es interesantísimo hablar de que probablemente es la primera obra escrita en griego con alfabeto prestado de los fenicios, porque todas las tablillas que se encontraron posteriormente en Micenas, muchos siglos después, estaban escritas en griego pero con otro alfabeto totalmente distinto que desapareció. Hubo una época oscura en la que los griegos eran analfabetos, es decir, no poseían la escritura, con lo cual sabemos que toda esta Ilíada es el producto de una tradición oral, recogida seguramente, si partimos del hecho de que Homero realmente era ciego, por un copista, que se estrenó seguramente, según algunas teorías, este nuevo alfabeto tomado de los pueblos fenicios, un alfabeto que aporta vocales fundamentales para entender el hexámetro como lo entendemos, el hexámetro heroico, ¿no? que basa su ritmo y su medida precisamente en la longitud de esas vocales. Si entendemos que la escritura que se utilizaba en Micenas era silábica, difícilmente se podría haber escrito 15.000 versos, al menos como tiene esta obra, en este sistema alfabético, ¿no? Con lo cual nos enfrentamos a un monumento realmente que ha sido además el faro de toda la civilización, diría, no solamente como comentaba Javier, están todos los temas, sino que están todas las técnicas narrativas aquí ya incluidas. Los diálogos, las narraciones, las descripciones, el epíteto épico, el in media res, la prolepsis, la analepsis, la intriga. ¿Qué me decís de ese juego tan increíble de Homero de anticipar al lector muchas cuestiones que los propios personajes no saben todavía que van a ocurrir, ¿no? Es muy cinematográfico. Exacto, exacto. Hay escenas de batallas que son realmente cinematográficas, bueno, como el escudo que porta Aquiles, que tiene imágenes en movimiento. Sí, sí. Y luego a nosotros nos encanta decir que en la modernidad se destaca por el descubrimiento del yo y de la introspección y demás, y sin embargo aquí vemos discursos con una introspección increíble, con un examen incluso de conciencia y con una conciencia del yo desarrolladísima, ¿no? A mí me parece que aquí, efectivamente, como dice Victoria, está todo. Vamos a pasar apresuradamente sobre la cuestión de Homero, porque es un temón. Ese es otro Dalroy. Efectivamente, esto da para otro Dalroy. Y vamos a pasar un poco a lo que sucede en la Ilíada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Todo arranca con una especie de pequeño juicio, ¿no? Hay un sacerdote, Crises,
que va al campamento de los griegos a pedir que por favor suelten a su hija Criseida, a la que se había quedado Agamenón, el rey de los griegos, el rey de los aqueos, como botín, ¿no?, de uno de sus saqueos. Y el sacerdote Crises ofrece los tesoros a cambio de su hija. Y esto es un tema que va a aparecer continuamente a lo largo de la Ilíada, el intercambio, la negociación. Y esto nos habla ya de una civilización creada. Los conflictos no se resuelven a tortazos, que parecería que es lo más evidente de la Ilíada. No estamos hablando de una guerra, pues no. Antes de entrar en los tortazos hay un intento de negociación, y un intento de negociación además en clave económica, en clave de yo te doy esto a cambio de esto y entiendo que son más o menos de un valor equitativo. ¿Qué es lo que pasa? Que Agamenón, que es un hombre muy soberbio, pues echa a este sacerdote Crises, y entonces Apolo, que es el dios de este sacerdote, pues manda su peste sobre las naves griegas y empieza a diezmar a los aqueos, y como respuesta pues terminan dando a Crises y también terminan haciendo una celebración en honor de Apolo para que se calme un poco, y esto genera un conflicto terrible porque Agamenón quiere quedarse con un trofeo. Y el otro gran rey, el otro gran líder del campamento, dentro de los muchos líderes, esto lo explicaremos después, del campamento de los aqueos, es Aquiles, el protagonista, ¿no? Entonces, Agamenón, que le tiene un poco de tirria a Aquiles, pues quiere quitarle a Aquiles a Briseida, ¿no?, que era la chica con la que se había quedado Aquiles. Y esto genera una crisis tremenda en el campamento de los griegos porque Aquiles decide abandonar el combate, se siente deshonrado y decide abandonar el combate. Y Aquiles pide, por favor, y pide a su madre, que es una diosa, que castigue a Agamenón por esta afrenta. Y entonces, pues los griegos van al combate, suceden muchas cosas, hay principalías, ¿no?, héroes que destacan en combate y demás. Hay intentos de negociación antes de entrar en el combate, ¿no? De hecho, hay un combate ritual entre Menelao y Paris, y el que gane se queda con Helena de Troya, ¿no?, que es el motivo de la guerra, y los tesoros de Troya. Paris pierde, pero aún así Afrodita lo salva, que es su madre Afrodita, la diosa Afrodita lo salva. Entonces se queda la negociación interrumpida. Bueno, llegan a las manos al ataque, parece que los griegos empiezan a tomar la delantera. Los dioses participan en el conflicto, a veces incluso enfrentándose a los héroes, se tienen que retirar porque llega la noche, hay una especie de empate técnico, van a recoger los cadáveres, Zeus impide que los dioses participen en la contienda, vuelven al combate, de nuevo hay una especie de empate, pero poco a poco los troyanos empiezan a ganar terreno porque no está Aquiles, que es el principal héroe de los aqueos. Que Aquiles no vuelve a participar en la batalla hasta el canto 22. Hasta el canto 22, sí. Ya mucho más adelante. Bueno, llegan los troyanos al campamento de los griegos. En un momento dado llegan incluso a rebasar el foso y a entrar en el campamento y a pegar fuego a las naves. Y es entonces cuando acuden Hera y Atenea, que son las dos diosas favorables a los aqueos, para que Zeus ayude a los aqueos, ¿no? Y entonces esta ayuda se manifiesta en la figura de Patroclo, el amigo de Aquiles, que se pone la armadura de Aquiles para que todos los troyanos piensen que Aquiles ha vuelto al combate, ¿no? Y entonces efectivamente lo que sucede es que los troyanos, cuando ven la armadura de Aquiles, cuando ven a Patroclo con la armadura de Aquiles, salen corriendo despavoridos y hay una recuperación de los griegos en el campo de guerra. No vamos a entrar en detalles. Patroclo termina cayendo, ¿no? En parte por algo de hibris, por desobediencia, pero eso no lo vamos a ver si tenemos tiempo más adelante. Cae en combate y entonces los troyanos se hacen con la armadura de Aquiles, que esto simbólicamente es un golpe durísimo, porque es como si estuvieran derrotando a la representación de Aquiles, ¿no? Aquiles en efigie, entonces los aqueos terminan siendo humillados. Hay una pelea, un canto entero dedicado a la pelea sobre el cuerpo de Patroclo. Menelao y Ulises ahí se quedan hasta las últimas para defender el cadáver de Patroclo y devolvérselo a Aquiles. Y entonces, cuando Aquiles ve que han matado a su amigo, decide volver a entrar en combate, ¿no?
no he hablado, hay una crisis anterior, bueno, hay una hibris anterior también de Aquiles, porque los griegos, que ven que están con el agua al cuello, acuden a Aquiles para pedirle perdón y sin embargo Aquiles decide no perdonarlos, ¿no? Bueno, cuando Aquiles ve el cadáver de Patroclo se enciende de ira y entonces decide volver a tomar las armas, aceptar el perdón de Agamenón y de Néstor y de los demás reyes griegos y entrar en combate. Entra en combate Aquiles, derrota a Héctor, que es como su gran enemigo, el Aquiles de los griegos es el Héctor de los troyanos, ¿no? Y entonces coge el cadáver de Héctor y lo humilla, ¿no? Celebra unos juegos en honor de su amigo Patroclo, que es un capítulo interesantísimo. Bueno, para esto, obviamente, previamente los dioses, Hefesto le ha tenido que hacer una nueva armadura, un nuevo escudo a Aquiles, porque se ha quedado sin armas, y sus armas tienen que ser divinas. Y la historia concluye con Príamo, el padre de Héctor, llegando al campamento de los griegos por la noche, metiéndose en la cabaña de Aquiles y pidiéndole a Aquiles perdón y el cadáver de su hijo. Porque eso es el momento culminante. Y dice Homero termina el canto con una especie de tregua, ¿no? Los griegos y los troyanos dan una especie de paz, una especie de tregua para poder volver a recuperar los cadáveres, honrarlos como es debido. Y la Ilíada acaba con la restauración de la neutralidad, ¿no? Dentro de que estamos obviamente hablando de un conflicto, se ha podido restaurar la paz de alguna manera. Al menos ha cejado la ira de Aquiles. Por cierto, spoiler alert, ¿no? Se dice. Sí, spoiler alert. De hecho, es increíble este resumen tan condensado que nos ha hecho Javier. Son los acontecimientos que discurren a lo largo de aproximadamente 50 días de los 10 años que dura la guerra de Troya. Y en esto también es magistral el autor. No es necesario mostrar más arco temporal, porque en estos 50 días se las ingenia para, con saltos atrás, con estas analepsis de las que hemos hablado, mostrar todos los prolegómenos a la guerra y apuntar en cierto modo a lo que va a ocurrir después, que se conoce ya en la Odisea. Pero esto sí que es... Lo de spoiler es una broma, porque finalmente la trama vamos a ver que no es lo fundamental. O sea, exacto, que hay mucho más y que puedes conocer la trama y puedes leerla 800 veces, como nos pasa a nosotros, que volvemos a esta obra continuamente y siempre es novedosa y siempre es nueva y siempre habla. Es una de las cosas de las que tienen las grandes obras, ¿no? Que a veces estamos obsesionados con el tema de la trama y nos olvidamos que, oye, que no, que la obra es otra cosa. Nada, de hecho, la trama es un tema más, o sea, que se ha convertido en un tropo casi de la literatura, ¿no? La guerra entre los buenos y los malos, por decirlo así, que aquí no son buenos y malos exactamente, pero son los aqueos los que defienden nuestra civilización frente a los troyanos, que también tienen grandes personajes con muchos valores muy admirables, pero que son los otros, claramente, no son los contrincantes, aquellos a los que nos estamos enfrentando. Y esto se ha convertido en un tropo, en un tema fundamental de la literatura. Veníamos hablando el capitán Dalroy y yo hace unos minutos sobre si éramos Team Héctor o Team Aquiles. Y realmente es difícil decantarse por uno de los dos bandos, porque incluso creo que lo vamos a ver en uno de los fragmentos que vamos a leer. Realmente el enemigo contra el que luchan estos personajes no es el bando contrario de la guerra, sino contra un destino superior que a cualquier hombre afecta, ¿no? Y aquí vamos a ver, en torno a esta cuestión, vamos a ver temas que son casi cristianos, que es una cosa que a mí de verdad me produce una profunda admiración de Homero, que es un hombre que desde el absoluto paganismo y desde la oscuridad del siglo VIII antes de Cristo, porque tampoco creen ustedes que tenemos mucho más del siglo VIII antes de Cristo, ¿no? A lo mejor unos trozos de vasijas por ahí, pero vamos, poco más. Y sin embargo llega hasta donde llega este hombre, ¿no? Que es algo absolutamente alucinante. Bien, si queréis empezamos leyendo el primer fragmento y luego de ahí tiramos, porque ya en el primer fragmento hay mucho de lo que hablar. Empieza: canta diosa del pelí de Aquiles la cólera mortífera, que 1000 dolores impuso a los aqueos y arrojó al Hades innúmeras almas excelsas de héroes y los convertía en presa de perros y pasto de aves. Se cumplía el designio de Zeus, desde que por primera vez se separaron riñendo el divino Aquiles y el Atrida, señor de guerreros. Vamos a dejarlo ahí. Ya desde el principio, ¿no? Meninae Decea, canta o musa la
la furia, la ira del Pelida Aquiles. Es muy interesante que la palabra que utiliza Homero para hablar de la ira de Aquiles, menin, no es una ira ordinaria, no es la ira de los hombres mortales, no es nuestro enfado. No es un berrinche porque le han quitado al trofeo de guerra. Efectivamente, no, es una ira de carácter divino. Solamente tienen menin en la Ilíada Aquiles. En un solo pasaje, Agamenón, cuando está desempeñando su función de rey, hijo de Zeus, en el sentido de la expresión de su regalidad absoluta sobre todos los demás reyes griegos, y el mismo Zeus. Es de los únicos de los que se predica el menin. Lo cual ya habla de que en la Ilíada Homero tiene una concepción analógica del ser. Es decir, hay seres que están por encima y hay seres que están por debajo, y los seres que están por debajo participan de los seres que están por encima. Y hay seres intermedios, como Aquiles, por ejemplo, que es un semidios, que participa de la divinidad, pero que también participa de la humanidad. Entonces, hay un ser que caracteriza la divinidad y la humanidad, que en cierto modo es compartido, ¿no? Porque recordemos que para los griegos era el ideal de hombres como dioses, dioses como hombres. Hay un ser común, pero hay un ser común que es superior en el caso de Zeus y que es inferior en el caso de los hombres. Y entre medias están estas figuras divinas que son representantes, son participaciones de Dios, como el caso de Aquiles. Y como el caso de la belleza de Helena, que participa de la belleza divina, porque realmente esta es la excusa perfecta para que las 1000 naves de los griegos vayan a conquistar Ilión. Hay una serie de valores que son fundamentalísimos, que tienen que ver con lo divino, que son claramente divinos. Y esto desde Homero va a permanecer en las tragedias y en toda la literatura posterior, incluso en Platón, que se sentía un enemigo de Homero para muchas cosas, ¿no? Quizás sobre el tema de la belleza, ya sabéis que los griegos es un pueblo obsesionado con la belleza, ¿no? Y se ven las esculturas, en la forma de vida, en esa unión entre belleza física y metafísica, ¿no? Que no hay distinción, sino que la belleza de Aquiles, que es una bestia, pues es también una belleza moral y es arete, ¿no? Es excelencia. Entonces es bonito esto, ¿no? Que los griegos son un pueblo que van a la guerra por la belleza, ¿no? Por la belleza de una mujer que es Helena. Y luego dice, canta musas. Las musas, que son las relacionamos con las grandes diosas de las bellas artes, ¿no? Pero que realmente aquí lo interesante es que son obviamente las que mejor pueden expresar lo que se canta aquí, que es un canto divino y es un canto humano, y por lo tanto las únicas capacitadas realmente para cantar son las musas. Pero las musas además son hijas de la memoria, son hijas del dios Mnemosine, que esto es absolutamente fundamental, porque la creatividad del artista bebe de la tradición, bebe de la memoria y reclama la memoria. En el fondo, lo que está diciendo aquí Homero es que la representación, el canto, es un canto de recuerdo, es un canto, por un lado, que pretende que los griegos y todos los que venimos después, que bebemos de la tradición griega, recordemos a Aquiles, y en Aquiles lo que sucedió en Troya, ¿no? Esta ira y este drama que se desata por culpa de esta ira, pero también nos está indicando que ojo, que la creatividad no es una actividad pura, no sale de la nada, sino que bebe de la tradición, bebe de nuestros padres. Y esto que estamos cantando es algo que viene de muy antiguo, que en el fondo es como una especie de recuerda quién eres, ¿no? Recuerda que tú vienes de muy lejos y que tú, que eres un ser humano del siglo XXI, en el fondo compartes los mismos valores, los mismos vicios, las mismas tentaciones, los mismos dramas que aquellos héroes y aquellos personajes, aquellos hombres y mujeres del siglo XIII a.C., ¿no? Y desde el siglo XIII hacia atrás, ¿no? De hecho, los propios personajes siempre se remiten al pasado, a héroes del pasado como modelo de conducta para lo que están viviendo ellos en su momento. Y aquí una pista por si no da tiempo después, pero ¿qué es lo que va a hacer Príamo para poder comunicarse con Aquiles? Recordarle a su padre, recordar de dónde viene, que es en el fondo de dónde venimos todos. Es el Pelida, el hijo de Peleo. Efectivamente. Pero además este tema del canto, de la memoria, es fundamental si tenemos en cuenta también la figura del mismísimo Aquiles. Aquiles sabe desde muy pronto que va a vivir muy poco, que su vida va a ser una de las más breves de todos los héroes que allí se nos presentan.
porque su madre Tetis le ha explicado que si va a la guerra morirá, pero recibirá la gloria del recuerdo en los cantos. Y él prefiere esta gloria, aunque ya veremos en el próximo capítulo qué ocurre con esto, a vivir una larga vida y tener nietos o bisnietos o peinar canas. Entonces, esta decisión también de ganar la gloria en el recuerdo de los cantos, cosa que seguimos haciendo, como muy bien ha dicho Javier, en el siglo XXI, seguimos recordándolo, ese pacto quedó sellado a fuego con Tetis, también es un motivo fundamental dentro de esta temática que comentamos. A lo mejor, muy rápidamente, creo que una clave de lectura interesante es el tema del destino, ¿no? El papel que juega en la Ilíada. Supongo que sabéis, ¿no?, que la idea que tenemos de libertad es cristiana, ¿no? O sea, eso de que lo que hacemos, digamos, incluso tenemos la libertad radical para abrirnos a la gracia o cerrarnos a ella, ¿no? Es una cosa pues, completamente cristiana, ¿no? Los antiguos paganos tienen el destino, ¿no?, que lo que les iba a pasar ya estaba escrito sobre los astros y podían revolverse, podían rebelarse, luchar contra él, que todos los actores de la trama, como en las tragedias, conspiraran para que no se cumpliese, pero al final el destino les alcanzaba, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del poema de Invictus de soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, ¿no?, es una cosa cristiana, que estos no eran ni amos de su destino ni capitanes de su alma, ¿no?, sino que las cosas les pasaban. Y efectivamente el destino es un protagonista, ¿no?, que está por encima de todo, incluso por encima de los dioses, y Aquiles ya su destino está sellado. En el momento en que ha elegido morir joven, ir a la guerra, sabe que va a morir, ¿no? O sea, sabe que su hazaña va a ser cantada por toda la historia, pero que va a morir, ¿no? Y Héctor le pasa igual. Héctor sabe de algún modo que Aquiles le va a matar. Y de hecho, al final, cuando está huyendo y al final Atenea le engaña y demás, y de repente se encuentra que le han engañado los dioses y que está frente a frente con Aquiles, dice, vale, veo que mi destino me ha alcanzado y simplemente, bueno, pido a los dioses que pueda hacer una hazaña tan grande que sea cantada por todos los hombres, ¿no? Entonces yo creo que hay dos coprotagonistas, ¿no? El destino como una cosa inexorable y que te alcanza y terrible, y luego el deseo de trascenderlo o el deseo de vencer a la muerte de algún modo a través de una hazaña tan grande que sea cantada por todos los hombres. Sí. Hay dos salvedades a este tema que son muy interesantes, porque de nuevo nos sitúan a Homero en una posición muy extraña. Yo diría que casi más avanzado que Esquilo, porque Esquilo, el tema del destino es clarísimo, y sin embargo Homero, hay unos ciertos pasajes que como que te choca, porque dices, por ejemplo, está claro, al menos desde mi punto de vista es clarísimo, que Zeus está por encima del destino, porque hay un momento, por ejemplo, en el que cuando va a morir Sarpedón, que es hijo de uno de los reyes troyanos, que es hijo de Zeus, Zeus le dice a los dioses, lo voy a salvar. Y entonces, creo que es Hera o Atenea, una de las dos, le dice, pero ¿cómo vas a hacer eso, Zeus? ¿Vas a intervenir en contra del destino? ¿Cómo te atreves? ¿Serás capaz de hacerlo? Lo podrás hacer, pero que sepas que no cuentas con nuestro apoyo, ¿no? Y al final Zeus dice, bueno, pues mejor no. Y luego también hay otro momento en el que parece que Eneas va a morir, no recuerdo exactamente cómo es el pasaje, pero parece Eneas está a punto de morir y Apolo dice, ojo, que Eneas no puede morir porque el destino ha marcado que Eneas no muera. Me lo voy a llevar antes de que Zeus decida intervenir y cargarse el tema del destino. O sea, que parece que Zeus tiene capacidad de controlar el destino, ¿no? Yo recuerdo este fragmento de Sófocles de los dados de Zeus siempre caen bien. O sea, como que Homero ya tiene la instancia, o sea, ya tiene la intuición de que hay una instancia divina que está por encima del destino y que por lo tanto tiene una cierta capacidad de control sobre el destino. Y lo cual se acerca muchísimo a la intuición cristiana. Y hay otra cosa aún también muy avanzada. Claro, o sea, esto era una obsesión para los griegos, lo de conquistar un nombre con una hazaña tan grande pues que sea cantada por todas las generaciones es fundamental, ¿no? Y luego, y será ya muy tardíamente cuando se dan cuenta de la esterilidad de esto, ¿no? Por ejemplo, pues los estoicos, los cínicos, ¿no? Séneca, por ejemplo, dice, ¿qué es el nombre? ¿Qué es la eternidad del nombre? No es nada un eco, ¿no? O sea, se dan cuenta de que eso pues, no vale nada y que el mundo de sombras. Pero claro, en Homero, en la Odisea, también está esa desesperanza o ese punto de decir, en verdad esto es mentira, ¿no? Y en la Odisea, cuando Ulises baja al inframundo, ¿no? No adelantes, que eso es en el próximo episodio. Otro, ¿no? Pero Aquiles, que ha conquistado lo que quería, y de hecho lo ha hecho porque estamos hablando de él, o sea, ha conquistado la eternidad de su nombre, pero ya en el inframundo dice, preferiría ser... Sí, pero yo creo que hay algo que salva todo eso y es la piedad. O sea, la piedad en sentido religioso. O sea, el hecho de que Héctor, sabiendo que va a morir,
elija morir de una cierta manera es como una deuda que él está pagando por todo lo que él ha recibido de su padre, de sus antepasados, del honor. O sea, el honor tiene que ver más con la deuda que tenemos nosotros que con lo que vayamos a dejar. Así, yo creo que el honor hay que entenderlo en clave de piedad, de piedras. Hay dos palabras que son muy interesantes en este sentido que aparecen aquí. Y lo vamos a ver después en el discurso de Odiseo, así que simplemente lo enuncio y ya está. Pero el héroe es consciente de que en un momento dado, en un momento extremo, hay 4 casos en la Ilíada, tiene la opción de huir cobardemente o permanecer. Y eso es una opción real, es una decisión real que pueden tomar. Y esto también es otro de esos momentos en los que tú dices, uff, Homero aquí, madre mía, o sea, está jugando a lo mejor con cartas más altas de las que puede jugar, ¿no? Pero es una opción real y en esa opción se pone en juego la honra, el kleos, ¿no? Y claro, tú dices, ahí entra en juego el entender la gloria en clave positiva, que sería el timé, o entender el kleos en clave negativa, que es el aidos, como la vergüenza, el sentido de vergüenza, de qué van a pensar los demás de mí, ¿no? Entonces, claro, Homero juega con las dos categorías, y por eso es que, de nuevo, Homero tiene una finura moral que ya quisiéramos nosotros hoy en día muchas veces para muchas cosas. Cuando se habla de gloria, no se habla de gloria, ya está como manifestación de un nombre, que sí, por supuesto que sí, pero esa connotación negativa que tiene el miedo a ser olvidado, el miedo a que mi dignidad esté por debajo de la de los demás, ¿no? La tragedia que hace que Ajax Telamón se suicide con la espada que le regaló Héctor, dicho sea de paso, ¿no? Esa gloria, ese honor, para Homero tiene una connotación negativa. Y en cambio el honor del time, de la honra del yo vengo de mis padres y tengo que hacer honor a mis padres y represento a mi pueblo y tengo que estar a la cabeza de mi pueblo y si tiemblo yo, los demás van a caer y por lo tanto no puedo temblar, eso me parece que es un valor clarísimo y Aristóteles lo recoge como tal en su Ética, de hecho, ¿eh? Además citando a Homero. Sí, a mí me conmueve mucho esa deuda con los muertos que parece que tienen los grandes héroes. O sea, están siempre en deuda, siempre están, ¿no?, mirando hacia atrás. O sea, no puedo, tengo que estar a la altura de los que estuvieron detrás mío, que me han dado la vida, que me han dado. O sea, me parece como muy actual. Y si queréis, aprovecho este tema para introducir el próximo texto y pasar adelante, ¿vale? Y es que de todas formas la gloria no tiene sentido en sí misma. O sea, la gloria, y yo creo que de eso son conscientes también Aquiles y Héctor hasta cierto punto. O sea, la gloria es en referencia siempre a algo, a un fin último, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, la noción de nostos, el retorno al hogar. Tiene sentido que yo me honre y haga proezas y hazañas y gestas y que gane juegos y que me enfrente a los mejores para volver a casa y en casa ser reconocido como quien soy, ¿no? Esta especie de rito de paso para volver como el que va a configurar la civilización, porque me he fraguado en la batalla, y como dice C.S. Lewis, ¿no? En la guerra es donde también se manifiestan por medio del valor las mayores virtudes del ser humano. Pero, por ejemplo, en Héctor no lucha por alcanzar una gloria de estas características, aunque luego también se manifieste así en el combate final contra Aquiles. Pero Héctor, en el canto sexto, lo que vemos es que lucha por su familia. O sea, él lucha para defender a su familia. Sí. Él a priori no ha buscado esa guerra, ¿no? De hecho, él desprecia profundamente a Paris. Él es partidario en todo momento de devolver a Helena, lo cual muestra también su sabiduría. Es un hombre que simplemente lucha por la familia, ¿no? Por su familia, por su mujer Andrómaca y por su hijo. Y yo creo que esto queda muy bien, muy plásticamente retratado en la escena que nos va a leer ahora Victoria, si quiere. Dale. Bueno, Héctor vuelve de la batalla, entra en Troya con un escudo de cuerpo entero que le golpea la nuca y los tobillos y es una imagen imponente, ¿no? Con el yelmo, con ese penacho, ¿no? Del tremolante penacho que le llega casi con las crines de este caballo hasta los pies. Es una imagen potentísima, ¿no? Y además manchado de sangre. Es un traveling precioso porque se va encontrando a toda su familia, las mujeres de Troya le preguntan por sus maridos y por sus hijos, él no da noticias, se encuentra con su madre, con Hécuba, y la manda a hacer ofrendas a Atenea. Se encuentra con su hermano y su cuñada postiza y le pide por favor que se incorpore a la batalla y llega a su casa.
y allí busca a Andrómaca y ahí tiene lugar una de las escenas más delicadas y más preciosas de toda la Ilíada, ¿no? Le dice a Andrómaca. Este sonrió mirando al niño en silencio y Andrómaca se detuvo cerca derramando lágrimas. Le asió la mano, lo llamó con todos sus nombres y le dijo: desdichado, tu furia te perderá. Ni siquiera te apiadas de tu tierno niño ni de mí, infortunada, que pronto viuda de ti quedaré. Pues pronto te matarán los aqueos, atacándote todos a la vez, y para mí mejor sería, si te pierdo, sumergirme bajo tierra, pues ya no habrá otro consuelo cuando cumplas tu hado, sino solo sufrimientos. No tengo padre ni augusta madre. A mi padre lo mató Aquiles, de la casta de Zeus, cuando saqueó la bien habitada ciudad de los cilicios, Teba, la de elevadas puertas. Dio muerte a Etión, mas no lo despojó, pues se lo impidió un escrúpulo religioso. En lugar de eso lo incineró con sus primorosas armas y erigió encima un túmulo. Y alrededor plantaron olmos las montaraces ninfas, hijas de Zeus, portador de la égida. Cuenta en este fragmento cómo al final inmola a todos sus hermanos, cómo su madre es recuperada gracias a un generoso rescate, pero finalmente muere de peste, ¿no? Y sigue intentando apelar al corazón de Héctor para que no vaya a la lucha, ¿no? Le dijo a su vez el alto Héctor de tremolante penacho: también a mí me preocupa todo eso, mujer, pero tremenda vergüenza me dan los troyanos y troyanas de rozagantes mantos, si como un cobarde trato de escabullirme lejos del combate. También me lo impide el ánimo, pues he aprendido a ser valiente en todo momento y a luchar entre los primeros troyanos, tratando de ganar gran gloria para mi padre y para mí mismo. Bien sé yo esto en mi mente y en mi ánimo. Habrá un día en que seguramente perezca la sacra Ilio y Príamo, y la hueste de Príamo, el de buena lanza de Fresno. Mas no me importa tanto el dolor de los troyanos en el futuro, ni el de la propia Hécuba, ni el del soberano Príamo, ni el de mis hermanos, que muchos y valerosos puede que caigan en el polvo bajo los enemigos, que caen. Como el tuyo, cuando uno de los aqueos de broncíneas túnicas te lleve envuelta en lágrimas y te prive del día de la libertad. Y quizá en Argos tejas la tela por encargo de una extraña, y quizá vayas por agua a la fuente de Meseide o a la Hiperea, obligada a muchas penas, y puede que te acose feroz necesidad. Y alguna vez, quizá, diga alguien al verte derramar lágrimas: esta es la mujer de Héctor, el que descollaba en la lucha sobre los troyanos, domadores de caballos, cuando se batían por Ilio. Así dirá alguien alguna vez, y tú sentirás un renovado dolor por la falta del marido que te proteja del día de la esclavitud. Mas ojalá que un montón de tierra me oculte ya muerto antes de oír tu grito y ver cómo te arrastran. Es que es desgarrador. Y además a mí este pasaje, claro, hay que comprenderlo en el contexto. O sea, en esta especie de búsqueda frenética de una solución que acabe con este baño de sangre, porque este canto aparece prácticamente en la mitad de la principalía de Diomedes, que es una especie de salvaje desatado que no hace más que matar todo lo que pilla por delante, incluido dioses, ¿no? Y de pronto aparece como este capítulo contextualizado en la polis. Troya es una polis, y esto nos habla de un sentido de justicia, de un lugar en una especie de oasis, donde están las cosas debidamente ordenadas, efectivamente, ¿no? Aparece la familia, aparecen rituales religiosos, aparece la madre, aparecen las funciones del hogar, las siervas del hogar. Hay como muchas manifestaciones de cómo se plasma esta justicia real para lo cual Héctor está luchando, ¿no? Sí. Y encontrarse precisamente con su mujer que le está pidiendo que abandone el combate, y es que es tan tremendamente humano, ¿no? No te pido que seas cobarde, no te pido que todo el mundo sabe que eres un gran héroe, pero por favor que no te maten, porque es que si te matan esto se acaba, ¿no? Si un miembro de la familia, uno de los miembros fundadores de la familia, que son marido y mujer, pues desaparece, pues la institución se desgarra, ¿no? La justicia desaparece y es el principio del caos que entra en la familia y por lo tanto también en la polis. Pero todo esto retratado de una manera tan humana, ¿no? Luego cuando se asusta también el hijo de Héctor, ¿no? con el casco, que es muy, muy enternecedor. Además, todas las mujeres que le van parando apelan a Héctor en sus distintos papeles, ¿no? que son verdad, como de príncipe. Entonces le dicen: oye, vete, haz unas ofrendas también para que salga bien el combate, ¿no? Le quieren apartar de la batalla,
Y él dice, no, que estoy lleno de sangre y no es momento de hacer agenda, ¿no? Como mujer, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Es que eres todo para mí, o sea, yo soy tu hija, tu hermana, todo. Sí, sí. Y precisamente por eso, porque te amo más que a nada en este mundo, tengo que dar mi vida por ti. Porque Héctor... Además dices, sé que voy a morir, o sea, sí, y John caerá, y pasará todo esto, va a pasar, y morirá su hijo y llevarán a su mujer de esclava y tal. Esto lo leí en Micenas con alumnos, en un viaje que hicimos a Grecia. Te emocionaste. Y no puedo terminar de leerlo, ¿no? Porque esta escena, el momento que le dice, yo me acuerdo que estamos en la Puerta de los Leones, ahí en Micenas, yo me imaginaba ahí a la pobre Andrómaca arrastrando los cubos de agua o lo que fuese, ¿no? En el río, entrando a la puerta y que alguien se acordase que esta era la mujer de Héctor, es decir, viendo que no puede cambiar el destino, que es inexorable, que va a caer el guión, que él tiene que morir, le dice, yo te regalo la manera en que vaya a morir. O sea, elijo morir de esta manera, heroicamente, dando la cara, sin acobardarme, sabiendo que va a pasar todo esto, para legarte algo al final. O sea, es mi forma de expresar lo mucho que significa para mí. Pues lo único que te puedo dejar es esto. Pues, no sé, me pareció muy... Sí, y además es que habla y deja clarísimo el principio de relación fundamental, que nos definimos en relación con los otros, especialmente con aquellos a quienes tenemos más cerca. Entonces nos reconocemos en el combate como el hijo de, ¿no? O el nieto de, descendencia de, sí. Y Andrómaca se reconoce como mujer de Héctor y Héctor como marido de Andrómaca, ¿no? Sí. Y dirán de mí, mira, aquí está Andrómaca, la mujer de Héctor. Es decir, lo que nos constituye de una manera mucho más real y mucho más fundamental son nuestras relaciones que nuestra gesta y nuestra principalía. Esto lo reconoce hasta el mismo Aquiles, lo veremos al final en el canto 24. ¿No? Él se reconoce mucho más como hijo de Peleo que como aquel que ha hecho todo lo que ha hecho, ¿no? La carnicería que justo acaba de concluir, ¿no? Y además hay otra cosa que va muy de la mano de lo que decía antes Javier. Esto es más una teoría personal, pero de leer la Ilíada siempre me he quedado yo con la idea de que realmente hay una especie de jerarquía, ¿no? Obviamente hay una jerarquía muy clara, están los reyes de reyes, ¿no? Está Príamo por un lado y está Agamenón por otro. Pero luego hay dos figuras heroicas que de alguna forma son como nucleares y que como no existen palabras suficientes para expresar todo lo que son, se rodean de héroes que de alguna forma expresan facetas de esos personajes, ¿no? Porque tú las dices, Homero está continuamente diciendo Áyax Telamonio, que es el más fuerte después de Aquiles, ¿no? Diomedes, que es el que mejor combate después de Aquiles, Ulises, que era el más inteligente, el más astuto después de Aquiles, ¿no? Y lo mismo sucede un poco con Héctor, ¿no? Que está rodeado de un Antenor que es sabio, porque Héctor también es sabio, ¿no? De un Polidamante, que también es un gran guerrero, porque Héctor es un gran guerrero, ¿no? De un Eneas, que es también un príncipe, porque Héctor también lo es. Como que de alguna forma estos grandes héroes que son Héctor y Aquiles aparecen representados o aparecen como manifestados en todas estas facetas que son todos estos héroes que están a su alrededor. De nuevo, lo cual habla de una visión metafísica de la analogía del ser. O sea, en el fondo, ¿no? De cómo se participan incluso los valores y las cualidades más heroicas, cómo siguen esta lógica de participación, que me parece también un punto interesantísimo. La virtud es fecunda. Esto es política práctica, sí. La corte de Enrique IV era degenerada y la de Isabel la católica cambia era porque virtuosa. Hay un círculo virtuoso de que depende mucho, ¿no? del que está en la cabeza. Y también sorprende el papel de la mujer, perdón, y ya me callo. El papel de la mujer, que uno podría pensar, no es que la mujer es un personaje secundario para Homero y demás, y todo lo contrario. Para empezar, la guerra es por una mujer, ¿no? Y merece la pena la guerra por esa mujer. Pero luego además es que te encuentras con una Hécuba o con una Andrómaca, y nos encontraremos con una Penélope, pero ya eso ya hablaremos. Tú dices, ¿cómo es posible que en esta época tuvieran ya tan claro esta figura de lo femenino, tan potente, tan interpeladora, y además con una función social y familiar tan clara y tan perfectamente dibujada, ¿no? Que no da lugar a dudas. Sí, y además, perdón, que respecto a lo que estabais diciendo del círculo virtuoso de cada uno de los dos puntos de fuga, ¿no? Diríamos, de la historia, de la trama, creo que además es una virtud, en este caso literaria, de Homero, retratar también a los personajes, que no es nada fácil, sobre todo porque un excursus en el que nos explicasen cómo es cada uno de los personajes, o de los héroes en este caso, entorpecería muchísimo, por así decirlo, la fluidez del relato. ¿Cómo lo hace? A través de los otros, que hablan de...
Y esto es magistral, o sea, la caracterización del personaje a través de los que lo rodean es algo que no vuelve a hacerse casi en literatura hasta bien entrado el siglo XX, pero ya está en Homero. Entonces es fantástico. O sea, no solamente se caracterizan a través de sus palabras o de un mero retrato, un esbozo del narrador, sino a través de todos los que lo rodean, que hablan bien en este caso de ellos. Y es fantástico esto, es maravilloso. Y sobre las mujeres, efectivamente, es una barbaridad. Criseida y Briseida, por ejemplo, no hablan, no toman la palabra con la importancia y el peso que tienen en la trama, pero no toman la palabra porque son esclavas. En cambio, o aquí la nodriza que acompaña al hijo de Héctor, pero las grandes mujeres de la historia toman la palabra y son determinantes, además, al igual que Hera o Atenea, ¿no? Y que Homero Tetis conoce, hay una profundidad psicológica femenina que Homero sabe plasmar. Sí, perfectamente. Sobre todo con la cuestión de las diosas, que me parece que es clarísimo. Luego hay otro pasaje también en el Canto Sexto que es muy famoso porque nos habla de un valor que quizá hemos perdido un poco en nuestra sociedad, que es el valor de la hospitalidad, ¿no? Que es el encuentro de Diomedes con Glauco. Glauco es otro de estos grandísimos héroes troyanos que se encuentra con esta especie de máquina de matar que es Diomedes. Sí, que ha puesto en fuga el propio Ares. Sí, ha puesto en fuga al propio Ares, ha herido a Afrodita, a quien se ponga por delante. Sí, en eso está en plan imparable. Y de pronto se encuentra con Glauco y sucede algo que a mí me encanta. No sé si nos lo puedes leer tú. Sí, vamos a leerlo. A mí Glauco también es de mis personajes favoritos. Luego también tiene otro momento fantástico luchando por el cuerpo de Sarpedón, que está herido en el brazo y le pide a Apolo que se lo sane para poder salvar el cuerpo de su amigo. Bueno, este también es un personaje maravilloso. Entonces, se encuentran estos dos, ¿vale? Diomedes, la bestia más bestial, ¿no? Y este Glauco. Y entonces le dice Glauco, magnánimo Tidida. Bueno, me voy a saltarme porque si lo leo entero es muy largo, ¿eh? Pero vamos, le pregunta, dice algo así, ¿no? Desdichados son los padres cuyos hijos se oponen a mi furia, dice Diomedes, tal. Entonces, de algún modo empiezan a hablar de, bueno, tú de quién eres, quiénes son tus padres, no sé qué, tal cual, ¿no? Y entonces le dice Glauco, magnánimo Tidida, ¿por qué me preguntas mi linaje? Y aquí, una de las frases más famosas de la Ilíada, como el linaje de las hojas, tal es también el de los hombres. De las hojas, unas tira a tierra el viento y otras el bosque, hace brotar cuanto florece, al llegar la sazón de la primavera, ¿no? Y entonces dice, si quieres, sábete también lo siguiente y te enterarás. Mi linaje es este, le cuenta ahí quiénes son sus padres, quién tal, ¿no? Y entonces, el otro, vamos, se habla mutuamente, ¿no? Y entonces dice al final Diomedes, ¿no? Así habló Glauco. Y Diomedes, valeroso en el grito de guerra, se alegró y clavó la pica en el suelo, nutricio de muchos. Y dijo con lisonjeras palabras al pastor de huestes, luego eres antiguo huésped de la familia de mi padre, pues una vez Eneo, de casta de Zeus, al intachable Belefrontes hospedó y retuvo en su palacio durante 20 días. Se obsequiaron con bellos presentes mutuos de hospitalidad. Y entonces cuenta aquí los presentes y demás. Y dice Diomedes, por eso ahora yo soy huésped tuyo en pleno Argos, y tú lo eres mío en Licia, para cuando vayas al país de los tuyos. Evitemos nuestras picas aquí y a través de la multitud, pues muchos troyanos e ilustres aliados tengo para matar. Si un dios me procura a alguien, y yo lo alcanzo con mis pies. Y tú también tienes muchos aqueos para despojar al que puedas. Troquemos nuestras armas, que también estos se enteren de que nos jactamos de ser huéspedes por nuestros padres. Tras pronunciar estas palabras, ambos saltaron del carro, se cogieron mutuamente las manos y sellaron su compromiso. Entonces Zeus Crónida hizo perder el juicio a Glauco, que con el Tidida Diomedes intercambió las armas oro por bronce, unas que valían 100 bueyes por otras de 9, ¿no? Y aquí un poco recogiendo lo que hemos dicho, ¿no? La guerra de Homero no es una guerra impersonal, no es una guerra de la masa, ¿no? De hecho, las falanges hoplitas todavía no se han inventado, ¿no? Sino que es una guerra de personas que Homero va sacando del anonimato de la guerra y los va consagrando para toda la eternidad, ¿no? De héroes. Y de héroes que se reconocen unos a otros en el linaje, ¿no? Y no se matan y se hacen amigos, ¿no? Porque tu padre hospedó al mío cuando fue a no sé qué, y eso, ese sentido de la tradición, ¿no? Y de la piedad filial hace que nosotros seamos huéspedes el uno del otro, ¿no? Y a mí me extrañó mucho cómo acaba este pasaje, ¿no? Que Zeus vuelve loco a Glauco y entonces cambian unas armas que valen muchísimo por otras que no eran tan buenas, ¿no? Pero en el fondo lo que quiere decir es que la amistad o ese tipo de amor
tiene algo de locura, ¿no? O sea, es una locura, digamos, metafórica, de que en esa amistad cometo la locura de cambiar mis armas, que son muy, muy buenas, ¿no? Por las tuyas que no rompe son. la simetría, que es Efectivamente. el tema de fondo de la idea. Sí, sí. Se quiebra la simetría y es alguna locura divina. Uh-huh. Es muy interesante, pero yo creo que esto lo vas a sacar un poco más adelante, ¿no? Sí, lo vamos a mencionar, pero es que aquí es clarísimo. No es el único caso, hay otro caso, ya te devuelvo a Álvaro, pero hay un caso también donde, ¿cómo se llama este hombre? Antenor. Antenor, en las murallas de Troya, cuando está Helena presentándole a todos los héroes y todos los ejércitos, le dice, mira, ahí está Ulises. Y Antenor le dice, hombre, Ulises, ¿no? Yo estuve en casa de su padre que fue mi huésped y no sé qué y tal, y por lo tanto tengo una relación y nos intercambiamos también regalos y demás, por lo tanto yo no puedo combatir con él, ¿no? O sea, hay un principio de hospitalidad, de yo te he recibido en mi casa, has formado parte de mi intimidad y por lo tanto se entabla una especie de compromiso moral que nos impide combatir, que impide que entremos en conflicto. O sea, hay una lógica familiar que está por encima de la lógica de la guerra o incluso por encima de la lógica del beneficio personal, como lo hemos visto aquí, ¿no? Que es esta especie de amistad, de valor de amistad. Porque además en el hogar es donde precisamente la simetría se agua. Efectivamente. La paternidad, la filiación, o sea, es que ahí es el elemento para mí más humano de todo. Y es que claro, Homero está construyendo civilización. O sea, Homero está civilizando en este canto. Sí. Y está estableciendo cuáles son los principios, las bases que van a regir todo, ¿no? Y en contra de todos esos modernos contratos sociales y todas esas teorías liberales, sociales, contemporáneas y modernas, él está hablando de, no, hay una lógica sobre la cual se sustenta todo esto, todo el orden social, toda la polis, que es la lógica de la familia y de la amistad. Y que si tú quitas estos elementos de aquí, todo pierde sentido. Estamos luchando por nada realmente. Y por lo tanto, el gesto de Glauco y de Diomedes es probablemente el gesto más valioso de toda la gesta de Diomedes, sin ninguna duda. Sí. Que Diomedes, que es una bestia parda, incluso se puede decir que un impío, en el sentido de eso, de que se enfrenta a los dioses y los hiere, no tiene respetos humanos ni divinos, ¿no? Pero ante la familia y ante la amistad, ante lo que es la hospitalidad, se arrodilla, ¿no? Se despoja de sus armas, se desnuda, sí. Sí, aquí aparece la nobleza, ¿no? Arete, que nos diferencia de los animales en este caso, ¿no? Y son capaces de parar la guerra y dialogar, de parar la guerra, de intercambiar las armas y de seguir cada uno hacia su campamento de vuelta, dando por concluida la jornada. Es increíble. Una Arete, además, que tiene un componente moral muy claro. O sea, lo que está presentándonos Homero en el fondo son modelos de comportamiento y de conducta. Claro. Hay que ser como ellos, hay que intentar aspirar a ser como estos héroes que se comportan de esta manera, como un Diomedes que es un hombre valiente y guerrero y que demás, pero también como un Diomedes que es capaz de frenar en esa especie de frenesí del combate para comportarse de una manera civilizatoria, para encontrarse con un amigo y para ser capaz de establecer un pacto más allá de la lógica del caos y de la lógica de la imposibilidad de cumplir con el pacto, ¿no? o con el acuerdo. Y yo creo que el momento culminante de esto, y me salto el discurso de Ulises muy a mi pesar porque no nos da tiempo para hablar de todo, pero es el final, ¿no? El final es impresionante y desde mi punto de vista da sentido a todo. Muchos especialistas consideran que el canto 24 es una especie de canto postizo, posterior hay otras teorías también. Hay un par de cantos en los que los dioses también entran en la batalla, precisamente estos de los que hemos estado hablando ahora, que muchos hablan también de que hay extrapolaciones y demás. Bueno, no nos vamos a meter en esos análisis, en parte por falta de competencia, al menos en mi caso. Pero a mí me parece que el canto 24 explica de manera increíble todo lo que ha sucedido antes y como que hace que todas las piezas encajen en su sitio. Y es de nuevo, lo recuerdo, cuando Príamo, el rey de reyes de los troyanos, decide ir a la tienda de Aquiles. Solo. Dice, decide ir a la tienda de Aquiles. Obviamente la tienda de Aquiles era una especie de pequeño palacio que había construido con sus mirmidones ahí en el campamento de los griegos, ¿no? De hecho, es muy gracioso porque cuando llega Príamo, él nunca habría podido entrar, porque para poder entrar se necesitaban 3
griegos, 3 aqueos, para poder levantar la barrera que tenía puesta Aquiles. Aquiles podía hacerlo solo, pero si no estaba Aquiles necesitaba 3 griegos que fueran capaces de levantar aquello. Entonces, claro, el pobre Príamo, que es un señor anciano y demás, jamás hubiera podido, ¿no? Pero se encuentra con la ayuda de los dioses, De con Hermes, efectivamente, y se encuentra en la presencia de Aquiles. Príamo llega a la presencia de Aquiles, Del ¿no? asesino de su hijo. Que ha asesinado a su hijo, efectivamente. Es que es... y que ha profanado su cuerpo. A todos sus hijos. Bueno, a todos sus O hijos. sea, antes de ir, el Príamo empieza a recorrer todos Sí. los hijos que han pasado porque han muerto más Sí. Aquiles, que son Claro, prácticamente al todos. y menos su otros, mujer, sí. Hécuba, hace algo muy similar a lo que hacía Andrómaca con Héctor, ¿no? Le dice, pero que estás loco, no vayas y tal. Sí. Y Príamo le dice, no, si tienes toda la razón del mundo, si lo tuyo es muy sensato, pero es que sé que tengo que ir, ¿no? Y tengamos en mente para cuando vayas a leer lo primero que hemos leído, ¿no? Ese canta uns a la ira del peli de Aquiles. Todo empieza con la ira de Aquiles, es una ira desbocada, una ira divina, que no hay manera de encauzarla, una escalada de violencia girardiana que vamos, que no hay manera de No, tal. Frenarlo. Ya no hay Y ahora precio llegamos suficiente. a este capítulo. Como terrible arrebato se adueña de quien, habiendo matado a un hombre en su patria, acude a otro pueblo en casa de un hombre rico y atónitos deja a quienes lo miran, tan atónito Aquiles quedó mirando al deiforme Príamo, y atónitos quedaron también los otros mirándose. Y Príamo, suplicando, le habló de este modo: recuerda a tu padre, Aquiles, igual a los dioses, de mi misma edad, y en el funesto umbral de la vejez. Seguro que también tiene vecinos cercanos que lo inquietan sin que nadie aparte de él la guerra y el desastre. Mas al oír que tú sigues vivo, se alegra, sin duda, en el alma, pues todos los días espera ver a su hijo volviendo de Troya. En cambio, yo soy el más desdichado, pues engendré nobles hijos en la ancha Troya, mas ya ninguno de ellos me queda. Cuando vinieron los hijos de los aqueos tenía 50, 19 eran de un solo vientre, y a los otros les dieron a luz en el palacio distintas mujeres. El furibundo Ares quebró las rodillas de muchos de ellos, y al único que me quedaba, que la ciudad protegía y a su gente, tú lo mataste hace poco defendiendo a su patria, a Héctor. Por él vengo ahora a las naves de los aqueos a librarlo de ti, y te traigo infinitos regalos. Con que respeta a los dioses Aquiles, y de mí ten piedad, recordando a tu padre, aunque yo soy más digno de lástima, pues me he atrevido a lo que ningún otro hombre en la tierra acercar mi boca a la mano de quien mató a mi hijo. Tal dijo, y un vivo deseo sintió de llorar aquel por su padre. Así, asiéndolo de la mano, apartó suavemente al anciano. Y recordando a ambos, uno por Héctor mataguerreros, con vehemencia lloraba a los pies de Aquiles postrado, y Aquiles lloraba por su padre, y también otras veces por Patroclo, y se propagó por la estancia el gemido de ambos. ¿No? Que es impresionante porque si lo pensamos, Aquiles ha habido intentos de arreglar las cosas negociando, pero lo que dice don Javier Crevillent, que cada vez la escalada de la violencia ha ido a más y poco a poco la incapacidad para lograr una retribución suficiente, el margen se va aumentando hasta que es insalvable. Que esto, perdón, es lo que dice Girard, que en el fondo nadie se reconoce a sí mismo como el origen del conflicto. Entonces siempre parece que el otro ha hecho más, ¿no? Entonces siempre voy a exigir más de lo que voy a dar y así mutuamente. Sí, claro. De hecho, el comienzo, que es cuando Agamenón se lleva a Briseida, hay un momento en que Ulises va y le dice a Aquiles, si vuelves a luchar, te vamos a dar todos los tesoros. Sí. Agamenón te va a pedir perdón públicamente, te va a devolver a Briseida. Y aquí dice, no, porque se está comparando, y ya es más, ha ido a más. Sí, o sea, es que va todo a más. Y por esa hibris porque hay hibris de Aquiles, muere Patroclo, sí. un inocente, que esto es también curioso, ¿no? El sacrificio del inocente, que es necesario para que pueda restablecerse el orden, o para que empiece a restablecerse el orden. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues un hombre que entrega su vida libremente al asesino de su hijo simplemente para que honre su cadáver, para que respete su cadáver, ¿no? También esta conciencia de trascendencia, de que el cadáver del hijo tiene que ser honrado para que pueda ir al Hades y para que pueda proseguir su camino después de la muerte. Pero sobre todo está el recurso que cambia la lógica de todo y que es capaz de restaurar esa especie de margen insalvable, que es precisamente la misericordia, ¿no? El eleos. Lo que Príamo exige de Aquiles, la piedad,
¿no? La piedad que es una forma de justicia distinta, una forma de justicia que una vez otorgada, como es divina, es capaz de restaurar incluso aquello que era absolutamente insalvable, ¿no? Restaurar la comunión entre lo divino y lo humano, en definitiva. Y aquí hay una intuición que es cuasi cristiana. Que me parece precioso porque es una cadena de amor. Héctor da la vida, como hemos visto en el canto sexto, por su esposa y su hijo, y una vez que da la vida, solamente su padre puede restaurar o restituir esa afrenta tan enorme que es profanar el cuerpo de Héctor, ofreciendo también su vida, porque se presenta como un suplicante, le abraza las rodillas y besa las manos, exacto, de toda su prole, como él dice, ¿no? Y renuncia a la simetría. Exacto, Sí. exacto. Y en este momento, perdón, y termino ya, creo que es lo que apuntaba antes Javier, ojo con lo que hemos leído en los 9 primeros versos de Canta, oh Dios, a la cólera de Aquiles, porque de repente Aquiles vence con estas lágrimas y este llanto pensando en su padre, pensando en su amigo Patroclo, en las muertes que él ha provocado en tanto dolor, y el arco argumental o el marco del personaje de Aquiles termina por todo lo alto con un broche de oro porque es capaz también de la compasión. O sea, se cura en este momento. Lo curan las lágrimas del padre. Lo único que puede calmar esa ira divina es otro acto casi divino de amor, ¿no? Casi irracional, absurdo, ¿no? De besar las manos del homicida, del asesino de mi hijo, ¿no? De entregarse. Sí, y recordarle Peleo, que más es como empieza el Pélida, el hijo de Peleo. Y ese reconocerse hijo de alguien que le ha dado la vida y con la cual siempre va a estar en deuda, nunca va a poder colmar esa simetría con el padre, pues es asimétrica la relación entre un padre y un hijo, pues eso también yo creo que es fundamental. Para entender esto, lo que decía Javier, es en la lógica del hogar, de la lógica del don que habita en el hogar de una familia, lo que permite la submisión realmente, lo que nos salva del caos y de la muerte. Y de la violencia loca. Y la renuncia a la justicia aparente por una justicia mayor, ¿no? O sea, Príamo no está exigiendo la vida de Aquiles por la vida de su hijo. Él sabe que ese no es el camino. O sea, él sabe que mientras sigamos en esta escalada de violencia, esto es muy humano, tú quieres que te sea restaurado el honor perdido. Tú estás peleado con una persona y tú quieres que se haga justicia, y tú entiendes que esa justicia pasa por una lógica de la retribución, ¿no? Se me tiene que devolver aquello que se me debe, y sin embargo Príamo renuncia a eso, y renuncia a eso por una justicia superior, ¿no? que es una justicia paradójica, ¿no? Que es la de la entrega, la del amor, pero que es una justicia más profunda, más fértil y más sanadora, como lo veremos después, obviamente de manera mucho más cumplida en el cristianismo. Y aquí hay otro tema que me parece importantísimo, y esto yo no lo había detectado, tuve que acudir a especialistas, pero claro, yo siempre pensaba que aquí se producía una catarsis. ¿Qué es lo que pasa? Que la catarsis tiene un elemento un poco problemático, porque radica en la emoción, tiene una especie de significado que se refiere al espectáculo, ¿no? Al pathos. Efectivamente, al pathos, efectivamente. Entonces, yo me purifico de mi ira, pero me purifico como si estuviera como una especie de mero espectador que me siento empáticamente relacionado con algo que está sucediendo fuera de mí, pero que no tiene que ver conmigo. Y leyendo yo a una especialista en estos temas, decía que es que no hay catarsis, hay pema, que es una cosa distinta, que es la purificación que se produce no por una emoción, sino por una restauración del orden debido, del orden moral debido. Y por lo tanto, de nuevo, conectamos con el principio. Hay una herida que cada vez se va haciendo más insalvable, más incurable, y hay una medicina que es la única, que es realmente de curar esta desproporción en la proporción, ¿no? Que además esta restauración, lo que tú has dicho, ¿no? A ese orden no se puede volver por la justicia, que la justicia, el derecho, es lo que restaura el orden, pero efectivamente hay una superación total de la justicia, que ya digo, lo que me gusta, que soy de derecho, el derecho es fundamental, la justicia es una cosa civilizatoria y fundamental, ¿no? Pero en este caso va mucho más allá, ¿no? Y eso es lo fuerte, ¿no? Dicen los nietzscheanos, porque bueno, de hecho esto viene de Nietzsche, ¿no? Que el paganismo es dominación, ¿no? Y es una moral de dominación del más fuerte, ¿no? Nietzsche en la genealogía de la moral creo que lo apunta, ¿no? Pero aquí se ve que no, o sea, que Homero está yendo más allá y está aquí hablando de la compasión y de una vulnerabilidad total frente al asesino de tu hijo, ¿no? Como
como el máximo valor que logra aplacar, logra cerrar el arco y todo ese desorden que se ha creado, ¿no? Y verdaderamente generativo, fecundo Sí, y sí. cosmogónico. Y en ¿no? ese sentido, o sea, la literatura hace estas cosas, ¿no? O sea, igual que un ensayo, un tratado filosófico, a través de un estilo discursivo y de unas premisas que van a llevar a unas consecuencias, te desarrolla una idea explícita, ¿no? En la literatura, sin embargo, la aproximación a la realidad es muy distinta, ¿no? Es pues poética, de captación, mucho más misteriosa, y por eso muchas veces pues, un escritor dice mucho más y puede tocar fibras en momentos distintos, a personas distintas, y más a lo mejor de lo que pretende, ¿no? Y yo creo que aquí Homero es lo que sucede, ¿no? Y aquí, efectivamente, yo creo que hay una semilla del verbo, una semilla de cristianismo, de algo que no estaba del todo en su sociedad o que no tal, pero que está aquí plantado, ¿no? Y que nosotros podemos entender en su plenitud. Y de hecho, aquí también hay una cosa curiosa, y es que Platón, en su línea aparentemente antihomérica, desprecia profundamente este Helios, ¿no? Esta misericordia, esta piedad por el otro. Le parece que no es una virtud, realmente, no lo es. Y en cambio Aristóteles es uno de estos puntos donde entra en conflicto con su maestro, lo pone en el corazón de la retórica como una virtud eminente, eminentísima, necesaria para que realmente pueda darse verdaderamente el orden en todas las cosas, ¿no? Lo cual también es bastante indicativo de las intuiciones verdaderamente poéticas que tenía Aristóteles. En la poética lo cita sin parar, o sea, como ejemplo fundamental de todo género narrativo. Y yo creo que con este final provisional, porque sabemos que las historias literarias no terminan nunca, sino que bueno, son partes de pausas en ese argumento total de la vida. Yo creo que Homero restituye la dignidad a la humanidad. No somos animales simplemente sangrientos en esa escalada totalmente alocada, sino que somos capaces de perdonar y de ser perdonados. A mí me parece de actos divinos. Grandioso, sí. este final. Somos capaces de la divinidad. Bueno, la importancia del hogar además volverá a salir en la otra. Bueno, temazo. Y esto, ojo, que no cancela la justicia, ¿eh? Esto es importante. No, o sea, la piedad no cancela el valor de la justicia, sino que yo creo que la intuición de Homero es que esto es un paso más. O sea, hay una superación, no una cancelación, sino por encima de la justicia y suponiendo la justicia, hay un orden que es el que da verdadero cumplimiento a la justicia. Además, así es como lo veo yo. Pero bueno, pues ya nos hemos alargado un pelín más de la cuenta. Vamos a recomendar libros, que yo creo que se pueden recomendar libros en torno a esta cuestión. Sí. Sí. No sé quién quiere yo empezar. Quiero hacer 2 recomendaciones. La primera, creo que muchos de vosotros lo conocéis, está recién salido del horno, por así decirlo. Es el ensayo de Robin Lane Fox, profesor fellow de Oxford, que se titula Homero y su Ilíada, y hace un recorrido tras 70 años dedicado al estudio y a la enseñanza. Él es historiador de historia antigua, hace un recorrido precioso por Homero y su Ilíada. Y quería recomendar también, no me lo he traído, la edición de C.S. Lewis al Paraíso Perdido de Milton, porque en su introducción hace un capítulo especial a la Ilíada y diferencia pues, estas epopeyas modernas como El Paraíso Perdido de Milton o incluso la Comedia de Dante, comparándola con algunas semillas universales de verdad que aparecen en la Ilíada. Yo os animaría a que leyerais la propia Ilíada. Además, yo recomiendo, no sé si vosotros estéis de acuerdo o no, yo recomiendo la edición de Gredos, que os la compréis en Iberlibro, en toda colección, en algún sitio de estos, y la subrayéis, la trabajéis. Y luego, otra recomendación de carácter práctico. Aquí entre nosotros debería de estar el profesor Salvador Antuñano, que no se ha prestado porque no le gusta que le grabe. Pero yo me leí la Ilíada después de pasar por sus clases, me la leí bien por segunda o tercera vez, y fue la vez que más la pude aprovechar. Entonces os animaría a que le persiguierais y le propusierais entre varios la Ilíada. De hecho, él de vez en cuando monta cursos para leerla, entonces que le persigáis y se lo digáis. Y eso, y que además os recite en griego el hexámetro, vamos, que lo cante, ¿no? Y que con ese ritmo, ¿no? Que es como militar o de caballo, ¿no? Y que que es maravilloso. Entonces, esa es mi recomendación.
Nada, yo lo mismo iba a decir lo mismo que tú, Javier, que al final a veces tememos acercarnos a estas obras porque nos parecen con un lenguaje o lo que fuese, que nos alejamos y leemos versiones o... No, es que de verdad que es una... A mí me ha sorprendido lo fácil que es leerla. Es verdad que hay algunos pasajes que son un poco, la cantidad de naves, la descripción de todas las naves, pero incluso pues esos pasajes, claro, con esas pequeñas claves que por ahí hemos soltado algunas aquí, yo creo que se empieza a eliminar el texto y empiezas a reconocer, aparte de que está bellísimamente escrito, aunque yo lo he leído más en español que en griego, pero vamos, que también, yo tengo la versión de cátedra, pero también conozco la de griego que está estupendo. O sea que... Pues yo, para los que quieran profundizar así más, que quieran ser homeristas de hueso colorado y demás, pues a ver, a mí me encantan los capítulos que dedica en la Paideia Jaeger a Homero, me parecen buenísimos. Claro, también el primer capítulo de la Edad Antigua de la Metafísica de Baltasar me parece súper valioso. Luego yo lo que hago muchas veces es buscar en Google términos que son términos potentes en griego, ¿no? Por ejemplo, Aidos en la Ilíada. Entonces pongo la búsqueda del Aidos en la Ilíada o Aidos en la Ilíada y salen un montón siempre de papers especializados. Yo iba a recomendar uno de estos porque es uno que me ha impactado muchísimo, que es de una profesora, Graciela Cristina Cequín de Fasano, que se llama Memoria y funeral, Príamo y Aquiles en la Ilíada, canto 24, que es un análisis extraordinario. Es un análisis muy académico, es un análisis muy, muy profundo, con temas también de semántica y temas de análisis que no son simplemente filosóficos, sino que también son literarios, lingüísticos y demás, pero me parece que son unos trabajos de una tremendísima fecundidad, sobre todo para ir poco a poco haciendo una síntesis personal y para ir encontrando claves potentes de lectura y de interpretación de la Ilíada. Y ya está, con esto cerramos. Pues muchísimas gracias. Yo salgo muy contento, me ha parecido muy interesante y he aprendido mucho y espero que vosotros también. Y nos vemos en la siguiente, que será sobre la Odisea.